¿Qué piensas al escuchar la palabra espiritualidad? Puede que te llene de calorcito por dentro, que lo consideres algo precioso, algo que no debe pensarse, sino sentirse con reverencia. Quizá te imaginas una mujer hippie, descalza, de cabello largo y pantalones holgados, rodeada de piedritas o cristales presuntamente cargados de energías positivas. O a lo mejor, si eres un vil ateo, la palabra te provoque risa o arcadas. Sí, estoy al tanto del fenómeno. Para muchas personas escépticas y no creyentes, la espiritualidad es una tontería, solo parte de una misticidad venerada sin sentido, un conjunto de ideas falsas, un truco de charlatanería. Oye, Sabrina, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la espiritualidad es una chorrada que se inventaron las religiones? Cuando pensamos en espiritualidad, muchos asociamos la idea a las religiones, pero se puede ser espiritual sin ser religioso. El filósofo francés e historiador de las religiones Frédéric Lenoir considera que si bien cada vez nos alejamos más de los rituales institucionalizados, nos volvemos más espirituales. Esto significa que nos interesamos profundamente por el sentido de la vida. Asegura que la espiritualidad es poderosa y universal porque responde al miedo a la muerte. Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, tiene una idea similar. Asegura que el Homo sapiens es religioso y que siempre se ha hecho preguntas metafísicas y que gracias a esta curiosidad ha sobrevivido como especie, porque ha sido capaz de creer en ficciones compartidas. Harari, sin embargo, ve en la religión una forma de espiritualidad, mas no la única, pues considera que el deporte, la política y demás creencias pueden llenar el vacío que deja la religión en los no creyentes. El genetista estadounidense Dean Hammer, por su parte, cree que tenemos una predisposición genética a la creencia espiritual y que ésta se manifiesta estimulando algunas partes del cerebro emocional. También afirma que la espiritualidad es una de las fuerzas más grandes del ser humano, casi como un instinto, y que está desligada de la práctica de ritos o la pertenencia a una religión. Los tres pensadores citados explican, cada uno a su manera, la idea de que ser espiritual no implica la obligación de profesar una religión. Y esto pudiera molestar mucho a algunos creyentes que pudieran ver en otras creencias diferentes a la religión que profesan mensajes mundanos que se alejan de la verdad de su Dios. Pero no hay que olvidar que las religiones están compuestas por dogmas, ideas inamovibles que encuentran una única explicación en el Dios que se venera y que establecen verdaderas leyes que no están abiertas al debate. La búsqueda del sentido de la vida, en cambio, es un terreno farragoso y difícil de transitar, sin fórmulas definidas, dogmas, y que por tanto contempla múltiples explicaciones. Es por tanto posible, desde mi punto de vista, el desarrollo de una vida espiritual desligada de alguna religión. ¿Tú qué opinas, Mildred? Estoy de acuerdo. Añado además a Sam Harris, neurocientífico y filósofo, que en su libro Waking Up asegura que la espiritualidad debe distinguirse de la religión porque personas de distintas fes y de ninguna han tenido el mismo tipo de experiencias espirituales. Precisamente como Harris, y a raíz de haberme topado con su libro, en este video quiero explorar la espiritualidad en un contexto de filosofía, psicología e incluso neurociencia. Primero, para definir espiritualidad. En un sentido amplio, se refiere a aquello que no es material. Cuando escuchamos espíritu, pensamos en religión o en dogmas del cristianismo, porque fue la misma que tomó la palabra para ligarla a lo divino, el espíritu máximo, el Espíritu Santo. Pero el sentido original de la palabra espíritu, que viene del latín spiritus, significa soplo, aliento u olor. Con el tiempo, el entendimiento de la palabra fue trasladada a significar toda clase de fuerzas invisibles. De ahí se entiende que se relacionará con conceptos sobrenaturales como almas, ángeles, fantasmas. Pero eso también se refería a sustancias volátiles como el perfume, el alcohol, y consiguientemente acabó significando la esencia de las cosas. En la filosofía, lo que significa en las diversas fases de la historia del pensamiento se ha interpretado de muy diversas maneras, pero en la acepción amplia del término, el concepto es idéntico a lo ideal, a la conciencia, e incluso equivale al concepto de pensamiento, la esencia del humano. René Descartes, por ejemplo, utiliza el término en equivalencia con la conciencia. La sustancia en la cual reside inmediatamente el pensamiento es aquí denominada espíritu. Si bien este nombre resulta equívoco por atribuírselo también al viento y a licores muy sutiles, yo no conozco en efecto ninguno que sea más apropiado.
Pensamiento, conciencia, espíritu. Vaya, entonces la espiritualidad no se refiere a la relación entre un ser humano y un ser sobrenatural, ni a energías invisibles con supuestos poderes, sino a la relación entre la vida humana y nuestra conciencia, la parte de nuestra mente que determina la manera en que nos relacionamos con el mundo. La vida espiritual, sugiere Harris, comienza con la sospecha de que la respuesta a preguntas del tipo ¿hay algo más en esta vida? Es sí. Como explicó Sabrina al principio, el concepto no le pertenece a la religión, nos pertenece a todos y por eso nos es pertinente a todos entender de qué va, qué implica la espiritualidad. Quiero que podamos analizarla bajo la lupa del raciocinio de manera respetuosa, con la mera intención de hacerla inteligible. Aquí propongo la pregunta: ¿por qué son mayormente los creyentes, los religiosos, los que tienen una vida espiritual? Pues yo diría porque siguen unos lineamientos que dirigen su atención hacia aquello que no es mundano. Se preguntan, ¿hay algo más en esta vida? ¿Algo que trascienda las nimiedades en las que se encausa nuestra especie? La religión hace milenios predica ideas espirituales, por falta de una palabra mejor. Personajes como el Buda, Jesús y Lao Tse han acobijado los ideales de trascendencia, amor y unión y han difundido la vida espiritual. Sabrina explicó antes que la espiritualidad está fuertemente ligado al sentido de la vida. Aunque la vida sucede fuera e independientemente de nosotros, todo lo que vivimos, todo lo que percibimos, todo lo que aspiramos, lo hacemos a través de nuestras propias experiencias y perspectivas. Si bien la definición de conciencia es ampliamente debatida, podemos argumentar que se refiere al conocimiento de que uno es, de que uno existe. Dentro de ese entendimiento, todas las ideas que nuestra mente genera, todo eso sería el contenido de nuestra conciencia. Es el contenido de la conciencia el que genera moralidad. Es el contenido de la conciencia el que determina el sentido que cada persona le da a sus experiencias a lo largo de su vida. El nihilismo es, en síntesis, la idea de que la vida carece de sentido objetivo o valor intrínseco. El lado pesimista schopenhaueriana de esta idea afirma que los humanos somos seres demasiado limitados como para que nuestras vidas tengan sentido aún teniendo todas las cosas que consideramos las más importantes, porque la humanidad sufre de una especie de autosabotaje inherente a nuestro cerebro que nos mantiene invariablemente insatisfechos toda la vida. Frente a esta corriente filosófica tampoco corre con mucha suerte la religión. Friedrich Nietzsche dijo que Dios había muerto, es decir, que los preceptos de la religión ya no tenían la misma importancia para la civilización moderna. Si el hombre no es capaz de encontrarle sentido a la vida, no iba a ser la religión la que llenara este vacío, decía Federico, y por tanto había que deshacerse de ella para encontrar nuestro camino en la tierra. Hay quienes pensarán que si nos deshacemos de la religión, entonces nos quedaremos vacíos, porque las religiones suelen explicar el sentido de la vida y nos dan esperanza para hacer frente a las adversidades y salir adelante. Pero Nietzsche propone todo lo contrario, llenarnos de creencias propias en vez de otras que hemos aprendido de nuestra familia y la cultura a la que pertenecemos. Por otro lado, no necesariamente se debe reemplazar una creencia por otra, como si de espacios vacíos en los anaqueles del supermercado se tratara. Sam Harris, de hecho, sugiere: nada necesita reemplazar las ideas ficticias y las doctrinas divisorias. Pero ¿qué hay del amor, la compasión, el bien moral y la trascendencia personal? Muchas personas aún imaginan que la religión es el lugar donde se encuentran estas virtudes. Para cambiar esto, debemos hablar del rango completo de la experiencia humana en una manera que es libre de dogma, dejando a un lado los misticismos. Nuestros cerebros son capaces de cambiar de sintonía, de apagar las preocupaciones, las ansiedades, incluso los deseos, y de subirle todo el volumen a la empatía, a la percepción de la belleza, la aceptación y el amor. Algunos llaman eso momentos de iluminación. Las verdades que podemos encontrar en personajes que fundaron religiones son aquellas que reflejan el poder de estas experiencias, donde nuestra visión de la vida
aunque sea por un momento, trasciende lo que la mayor parte del tiempo ofusca nuestra atención. Steve Taylor, catedrático de psicología, describió de esta manera la experiencia espiritual en su libro Out of the Darkness. Imaginen a una chica de 20 años lidiando con depresión. Una tarde jugaba con una canica, contemplándolo, pasándolo entre sus dedos, y sintió de pronto que el mundo que habitaba se disipaba, siendo reemplazado con una percepción de belleza y perfección. Vi la realidad como un todo perfecto. Todo se sintió bien, como si la canica fuera un reflejo del universo. Todos mis problemas y mi sufrimiento me parecieron sin sentido, hasta ridículos. Me llegó un sentimiento de aceptación y unión. Experiencias de este tipo no tienen nada de místico, milagroso o sobrenatural. Suceden millones de veces a millones de personas y no están limitadas a evangélicos en sus cantos ni a monjes en Tibet. De hecho, suceden casualmente cuando caminamos por el parque, o estamos viendo por la ventana del avión donde viajamos, o en la autopista conduciendo. Es solamente una perspectiva distinta que se abre de pronto y se va casi inmediatamente. El creyente, a través de esta experiencia, refuerza su fe en su religión particular, ya que la percibe como si viniera de Dios mismo. No hace falta que yo les cuente, ya habrán oído de boca de predicadores aquí y allá que Dios existe porque lo sintieron, que no puedes negar a Dios si ya te tocó, porque es un sentimiento incomparable. Ya saben de qué hablo. La experiencia espiritual es esa capacidad que tenemos los seres humanos para sentirnos parte del universo, parte de algo más grande que nosotros mismos, y de apreciar ese hecho con amor y gratitud. Es completamente independiente de creencias sobrenaturales. Es una experiencia, es un estado de conciencia alterno al habitual que podemos experimentar, valga la redundancia. No es místico ni prueba de que ningún dogma sea veraz o no. El religioso, y bueno, aquí estamos siendo generosos, ya sabemos que no por estar adscritos a una religión quiere decir que una persona sea muy espiritual. Pero el religioso vive de manera que tiene presente a diario a través de ayuno, oración y otras prácticas de contemplación virtudes como el amor, la empatía y la unión. Estas prácticas espirituales son distintas según diferentes religiones y diferentes contextos culturales alrededor del mundo. En un contexto cotidiano, esto podría ser un cristiano que regularmente ora. En la India, esto se vería como un hindú practicando el japa, que es la repetición silenciosa de un mantra. Y en un contexto secular podría referirse a llevar un diario de gratitud o a practicar la meditación mindfulness. ¿Lo ven? Llevar una vida espiritual no se trata de creer en algo sobrenatural. Se trata de llevar a cabo prácticas que enfocan nuestra atención hacia algo más. Migala, en su video ¿Viene un segundo renacimiento?, tras revisar los valores de la modernidad, la época que nos dio forma, advoca por el valor de la espiritualidad como contrapeso a la lógica pura. En ese video dice lo siguiente: Vamos a agregar también la espiritualidad como contrapeso a la lógica pura. Y mira, ya sé, se escucha raro, no te estoy diciendo que crees en un dios o que te metas un incienso en el culo. Te pido que miremos juntos al cielo, a nuestro lugar en este espacio infinito lleno de milagros y misterios. Contemplemos la fragilidad de esta canica azul que nos contiene. Frente al vacío existencial, podemos recordar que somos los únicos guardianes del breve pero infinitamente precioso regalo de la vida. La vanguardia de la complejidad en un cosmos gobernado por la entropía, hijos de su pinche madre, hechos de la misma sustancia eterna del universo que nos dio sentidos y razón para contemplarse a sí mismo a la vez. Ramón Mariano, que es catedrático emérito de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha analizado cuestiones relativas a la neurobiología de la religiosidad. Él escribió que es la espiritualidad la que juega la imprescindible función de responder humanamente al lado de las ciencias a los grandes enigmas y urgencias del mundo mental humano. Menciona que las religiones son potentes creaciones humanas que se atreven con las dimensiones trascendentes, pero que la tragedia es que muchas de ellas se han empecinado en tomar sus textos como crónicas, y sus instituciones asociadas a la tentación del poder han devastado aquello que debería ser liberador. También escribe que hay inquietudes espirituales que dinamizan a las personas hacia la acción social. De ahí que en la cultura avanzada de las sociedades abiertas y tecnificadas, las espiritualidades estén renaciendo con éxito en la propuesta de calidad y profundidad para enriquecer y equilibrar el mundo interior.
llevar una vida espiritual tiene efectos positivos mensurables. La meditación es una práctica espiritual milenaria. En el contexto científico ha demostrado producir una reducción del estrés, mejorar la capacidad de atención, la regulación emocional, auxilio en el tratamiento del dolor y efectos terapéuticos en trastornos de depresión y ansiedad. Y estos estudios que analizan los efectos de la meditación han sido en contextos completamente seculares. Es decir, aunque hay muchos tipos de meditación y muchos de ellos están envueltos en creencias religiosas, la meditación como práctica, en especial el que es conocido como mindfulness meditation, es completamente secular. Es una técnica, una serie de instrucciones a través de los cuales se busca prestar atención a los contenidos de la conciencia, sean contenidos agradables o desagradables, sin juicios y sin distracciones. Eso es practicar el vivir el presente. Vivir el presente al final se trata de una manera de vivir en la que dejamos espacio para momentos más contemplativos. La rutina moderna y en especial en las ciudades nos ha hecho planificar al máximo nuestras actividades, dejando casi ningún momento libre para la improvisación de alguna actividad que a fin de cuentas no sea productiva. Ni siquiera me refiero a alguna actividad de ocio, pues estas suelen estar asociadas al entretenimiento y por tanto a la estimulación de nuestras emociones, sino más bien a la ausencia de actividad. Contemplar un paisaje largo rato, por ejemplo, sin que nos entren los nervios de que tenemos que pasar a otra cosa. Creo que es precisamente eso, la contemplación del momento presente y lo que nos obsequia en todas sus escalas, lo que mejor define la espiritualidad. A todo esto, en conclusión, se pone en pie la pregunta: ¿la espiritualidad alguna vez perderá su carácter esotérico? ¿No podría impulsarse la espiritualidad libre de dogmas? Impulsar las cualidades de bondad, bienestar, unión, amor, de la mano con el raciocinio y la honestidad intelectual. Impulsar el amor por el universo del que somos parte y el amor por el universo que hay en nuestras propias mentes. Recuerda, vive y ama el tuyo. Espero que les haya gustado la participación de Sabrina. Un gracias enorme al canal de Preguntas Incómodas por colaborar conmigo en el desarrollo de este tema. Fueron muchos correos electrónicos intercambiados entre Sabrina y yo para traerles este video. Muchas gracias, Mildred, por la invitación. Ha sido un placer pasarme por tu canal. Háganse a ustedes mismos un favor si no conocen el canal de Preguntas Incómodas y vayan ahí inmediatamente. Una cosa más, muchísimas gracias a mis mecenas de Patreon. En la descripción el enlace a mi Patreon por si quieren apoyarme. Bye.